¿Qué sucede cuando el ego nubla nuestra vida? Cuando nos ciega la realidad y nos sumerge en fantasías donde luchamos contra enemigos invisibles e imaginarios. Cuando nos hace sentir libre de errores, pero nos lleva a enfocarnos constantemente en los defectos de los demás. Nos empuja a menospreciar el valor ajeno mientras engrandece el propio. Si esto ocurre, tal vez estamos enfrentando un problema, un ego inflado que distorsiona nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. La animación está repleta de personajes con egos inflados, individuos egocéntricos y soberbios que, por lo general, son ridiculizados. Y no es casualidad, la arrogancia y el ego inflado son aptitudes profundamente humanas que se prestan fácilmente al absurdo. Una característica particular del ego exacerbado es su infantilidad, mientras se enfrenta a las demandas del mundo real. Un ego infantil no madurado actúa de manera irracional, buscando gratificación inmediata, como un niño que no comprende sobre límites ni consecuencias. En ese marco entra Sim, protagonista de Invasor Sim, quien a lo largo de la serie personifica un ego desmedido que lo desconecta con la realidad. Sim es un marginado dentro de su propia sociedad. La raza Irken es considerado una peste más que un invasor competente. Sin embargo, su mayor problema no es su obvia incompetencia, sino su incapacidad para percibir la realidad, una desconexión alimentada por su propia fantasía egocéntrica. Así llegamos al capítulo Vago 13 de la temporada 2, un capítulo que demuestra muy bien cómo Sim es lastrado por su propio egocentrismo. En este capítulo, los altos se escuchan incrédulos como Sim demanda que se le otorgue equipo para su misión, la cual ni siquiera es conquistar la Tierra, sino simplemente observarla. Los altos son la diarquía de la sociedad Irken debido a su altura. La sociedad Irken basa completamente su jerarquía en la estatura de sus individuos. Por eso personajes como Sim llegaron a ser invasores, no por su habilidad, sino simplemente porque tenían una estatura relativamente superior a la media. Para los altos, esas exigencias son completamente ridículas y no entienden cómo Sim no es capaz de entender que ellos no sienten ninguna simpatía por él. Pero los altos ven una oportunidad en las exigencias de Sim, pues le explican que no le pueden dar el equipo militar que ha solicitado debido a que él mismo no es un soldado, sino un invasor. Por lo tanto, con desdén lo envían a Vago 13, la academia militar más estricta del Imperio Irken, con las esperanzas de deshacerse definitivamente de Sim, quien desconoce completamente las verdaderas intenciones de los altos y acepta alegremente. Desde su llegada a Vago 13, Sim demuestra su total desconexión social. Al presentarse ante el instructor y ante toda la tropa, entra un soliloquio interminable sobre su grandeza, cuando solamente le habían preguntado su nombre. Esta necesidad constante de hablar de sí mismo expone su ego infantil y su falta de habilidades interpersonales. Pronto Sim reconoce a Skush, quien es un ex invasor marginado, quien tampoco tiene la simpatía de los más altos, debido a su baja estatura. Recordemos que en la sociedad Irken tu estatura delimita cómo serás visto ante la sociedad. Al ser Skush un invasor tan pequeñito, los altos sienten un gran repudio hacia él. Skush entonces explica que de sobrevivir al entrenamiento militar, los más altos le han prometido redención, le han prometido que lo restablecerán como un invasor. Y aquí ocurre algo interesante. Sim capta rápidamente la mentira tras las palabras de los altos. Comprende que los altos lo han enviado a morir, simplemente prometiéndole algo que no están dispuestos a darle. Sin embargo, es incapaz de aplicar esa misma lógica a sí mismo, mostrando una de las grandes trampas del egocentrismo. Proyectamos en otros los errores que somos incapaces de reconocer en nosotros mismos. La situación en Vago 13 empeora cuando los reclutas deben de elegir un líder para guiarlos en las pruebas. A pesar de las advertencias del instructor sobre la importancia de esta decisión, Sim se autoproclama líder, condenando así a toda su tropa. Ya en la nave insignia de los altos, este dúo se regocija al pensar que por fin se desharán de Sim, y lo que es mejor, podrán verlo con sus propios ojos. Así empiezan apuestas en su contra. Todos en las naves están más que contentos de participar en una apuesta tan segura. Pero si todos apuestan en contra de Sim, ¿quién apostará a favor del Irken? Tomando así como chivo expiatorio, obligan a un mesero a apostar a favor de Sim. La primera prueba del entrenamiento es bastante ilustrativa. El equipo debe cruzar un cañón. La solución es evidente, usar un árbol cercano como puente. Pero Sim ignora los consejos de su tropa y ordena construir un puente humano, sacrificando a reclutas en el proceso. Este patrón se repetirá peligrosamente en cada prueba. Sim toma decisiones absurdas, sacrificando a sus compañeros, como si estos fueran simplemente piezas desechables. Aquí se revela un problema central del ego inflado, y es que cosifica a las personas, reduciéndolas a simples instrumentos útiles para sus propios fines. Sim no ve a sus compañeros como individuos con emociones o con un valor intrínseco, los percibe como piezas intercambiables en un tablero personal. Para él, el liderazgo no es una responsabilidad, sino una oportunidad de satisfacer su necesidad de poder y reconocimiento.
En determinado momento, el grupo llega a un cañón custodiado por una imponente bestia. Sin, incapaz de formular un plan lógico, declara que alguien debe sacrificarse para distraer a la criatura. Squoosh muestra una gran valentía que contrasta completamente con Sin y se ofrece como voluntario, actuando así como señuelo y atrayendo a la bestia. Sin aprovecha la oportunidad y se roba la victoria, pero es cuestionado debido a que está dejando atrás a un soldado muy valeroso como Squoosh. Entonces Sin no tiene otra opción más que fingir preocupación, tramando así una solución que es aún más egoísta. Utiliza su traje especial que le permite extraer energía vital de otros reclutas, sacrificando en el proceso a otro recluta sin reparo alguno, solamente para decir que le interesa la situación a Squoosh, pero al final ni siquiera intenta rescatar a Squoosh, quien queda a merced de la bestia, abandonado y condenado por las decisiones egoístas de Sim. Entonces vemos cómo Sim, prueba tras prueba, va prescindiendo de sus reclutas solamente para llevarse victorias personales. Las acciones de Sim por fin despiertan una ira profunda en el instructor. En una academia militar tan estricta como Vago 13, no se espera que un líder incompetente y deshonroso logre salirse con la suya, mucho menos que se recompensen aptitudes tan deplorables como sacrificar a sus propios reclutas. Para el instructor resulta indignante presenciar un comportamiento tan infantil en un campo de entrenamiento. Probablemente nunca había visto esto en toda su carrera. Y es que, como mencioné al inicio del análisis, un ego inflado puede ser una característica profundamente infantil, pues Sin no solo se revela como un individuo rastrero y carente de honor, sino que parece disfrutarlo, como si fuera un niño que se enorgullece de sus propias travesuras. Esa percepción no escapa del ojo crítico del instructor, quien observa con creciente repulsión cómo Sin no aprende nada a lo largo del proceso. Cuando Sin finalmente llega al final del entrenamiento, lo hace de la manera más reprochable posible, sacrificando al único recluta que había sobrevivido hasta ese momento, utilizándolo literalmente como un ariete para alcanzar sus propios objetivos. Una vez más, queda en evidencia su visión utilitaria del mundo, donde el valor de las personas es medido únicamente por lo que éstas puedan aportar para satisfacer sus deseos egoístas. La Academia Militar de Vago 13, aunque cruel y despiadada, no está diseñada para que todo el pelotón sea aniquilado indiscriminadamente. Sin embargo, las acciones irresponsables y egoístas de Sin lograron desperdiciar la vida de todos los reclutas bajo su mando. Cansado de esta actitud y de la aparente falta de espíritu de soldado en Sim, el instructor toma una decisión drástica: convertirse en la última prueba. En un combate mano a mano, buscará vengar las vidas que Sin ha desperdiciado y asegurarse de que alguien con una actitud tan deplorable como la de Sim no salga victorioso. Sim, a pesar de todos sus defectos, tiene ciertas cualidades útiles para sobrevivir y aprovecha al máximo una ventaja crucial, aunque probablemente no lo hace de manera consciente. Durante toda la serie, Sim es constantemente subestimado. Ese es uno de sus recursos más peligrosos, ya que su aparente incompetencia lo hace impredecible. Aunque es claramente un tonto, Sim puede ser bastante peligroso cuando se lo propone. Sim entonces utiliza lo único que ha aprendido durante todo este capítulo, es decir, utilizar a las personas como meras herramientas. Sim utiliza su traje para robar la energía del instructor y en un giro inesperado lo vence. El instructor, sorprendido y derrotado, no esperaba tal astucia de alguien que consideraba un inútil absoluto. Por otro lado, Squoosh milagrosamente había sobrevivido a la bestia, pero no corre con mejor suerte, pues él mismo ha guiado a la criatura a esta base militar. La misma criatura termina por atraparlo nuevamente a él y el instructor, cobrando así las últimas víctimas del desastroso liderazgo de Sim. Ahora bien, podrías pensar que al final el ego de Sim lo llevó a salir victorioso, y que de alguna manera eso valida su actitud, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Y es que el verdadero problema de una persona ególatra no son las dificultades a las que se enfrenta, sino la percepción que dejan los demás. Los altos jamás tuvieron la intención de concederle a Sim todo lo que había exigido. La idea de que debía de convertirse en soldado era simplemente una excusa para poder deshacerse de él. Sim ha logrado sobrevivir a la academia militar y logrado lo que en teoría se había propuesto, pero todo eso es irrelevante frente a su verdadero problema, y es que no le cae bien a nadie. Su ego desmedido y su falta de honor lo han aislado completamente, demostrando que el precio de su aparente éxito es mucho más alto de lo que jamás habría imaginado. Sim es enviado entonces en una nave junto al camarero, quien recordemos había ganado la apuesta. Sin embargo, ambos son víctimas de una cruel jugada de los altos. La nave tiene los controles bloqueados y un rumbo fijo, directo al sol. Sim, confiado como siempre, no se percata de la trampa y sigue creyendo que es el ganador. Pero los altos, como era de esperarse, no pierden. No permitirán que ninguno de los dos, ni Sim ni el camarero, reclamen su victoria. Aquí se revela la peor parte de un ego inflado,
y es que nubla la percepción de la realidad. Sim piensa que ha salido victorioso en un juego que nunca estuvo diseñado para que ganara. Y es que un ególatra muchas veces puede ser un ganador, que incluso al ganar termina perdiendo. Por suerte para Sim, esa serie no seguía una línea narrativa estricta, y los personajes solían regresar al status quo al inicio del siguiente episodio. De alguna manera, su viaje hacia el sol no tuvo un final fatídico. Pero en la realidad, un ego desmedido y mal enfocado puede llevarnos por caminos peligrosos y alejarnos por completo de nuestros verdaderos objetivos. Es una advertencia sutil. El ego, si no es controlado, puede transformarse en el mayor obstáculo para nuestro éxito genuino. En videos anteriores habíamos visto cómo el ego puede ser una herramienta muy poderosa cuando se utiliza para impulsarnos a superar desafíos, pero también puede convertirse en una trampa que nos aísla, nos ciega a nuestras limitaciones y daña las relaciones con los demás. Sim, en su obsesión por probarse a sí mismo y ser reconocido, sacrifica todo lo que le rodea, sus aliados, sus oportunidades e incluso su propia reputación. Es una lección de cómo la arrogancia y el ego inflado nos hacen creer que estamos ganando, cuando en realidad simplemente nos estamos alejando de nuestros verdaderos objetivos. Su viaje al sol es una metáfora perfecta del destino de quienes, cegados por su propio ego, no ven que están avanzando hacia su propia autodestrucción. Es que en la vida real, la clave está en equilibrar nuestro ego con humildad. Reconocer nuestras fallas y aprender de ellas nos permite crecer y construir relaciones auténticas. Muchísimas gracias por ver y no olvides darle like y dejarme en los comentarios de qué otra caricatura te gustaría que hablara en estos videos. Recuerda que yo soy Lalo y eso ha sido Nostalgia con Lalo.